por mucho tiempo hubo una costumbre de que si el instrumento está traducido al idioma que uno lo quiere utilizar, lo puede utilizar sin inconveniente, o si yo un instrumento que está en inglés lo hago una traducción de los ítems y porque manejo el inglés o porque tengo algún colega o profesional que pueda hacer ese tipo de trabajo, yo lo puedo utilizar eh, sin tener en cuenta si realmente cada uno de esos ítems y el instrumento en su totalidad está midiendo de manera adecuada el constructo por lo cual se diseñó esa herramienta. Entonces esa falta de control de poder regular si el instrumento está funcionando de manera adecuada en otro contexto, ha generado que los distintos organismos y algunas asociaciones haga una reunión y una propuesta por distintos especialistas, sobre todo en psicometría, de qué debería tener un instrumento, cuáles serían los pasos para adaptar adecuadamente un instrumento y que uno pueda considerar que realmente esa herramienta está funcionando de manera adecuada en otro contexto. Así, la Comisión Internacional de Test propone unas pautas de test, ¿sí? Y mencionan cuáles serían los pasos o consideraciones que tienen que tener en cuenta antes de adaptar una herramienta psicométrica para ser utilizado en un contexto diferente, al cual se fue originalmente construido. Eh, bueno, y dentro de estas pautas se hace referencia al contexto, a la adaptación, administración e interpretación de las puntuaciones, que ya vamos a pasar ahora a desarrollar un poco más en profundidad, pero son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta previa a la adaptación. Obviamente, cuando se realizó las primeras pautas, luego hubo un momento de ver si estas directrices realmente funcionaban, ¿sí? Y si realmente eran adecuadas para poder eh, utilizar y aplicar en adaptación de instrumentos, y en base a la experiencia de ver distintas adaptaciones, distintos comportamientos y distintos aciertos y problemáticas, se hace una nueva revisión de estas pautas, ¿sí? Y se proponen hace unos pocos años las últimas, haciendo consideraciones a algunos puntos más elementales y más esenciales, ¿sí? Entonces, en una segunda edición se propone una serie de características y consideraciones que uno tiene que tener en cuenta para hacer una adaptación adecuada de un instrumento, ¿sí? Las líneas generales yo le podría decir como experiencia de haber adaptado algún tipo de instrumento, es que uno tiene que tener en cuenta dos cosas fundamentales. Por un lado, respetar el instrumento original en su máxima exponencia hasta donde mejor uno pueda, ¿sí? Tratar de hacer las menos modificaciones que sean eh, necesarias, ¿sí? Tratar de que realmente si el instrumento está compuesto por una serie de ítems y que mide una serie de factores, llegar a esa situación de poder adaptar y respetar esa estructura original. Y segundo, al momento de contar con una serie de ítems, los pasos a seguir son muy semejantes a lo que es la construcción de una prueba. Con solo eh, diferencia de que uno ya cuenta con la serie de preguntas que va a utilizar, la serie de ítems, ya cuenta con el constructo que quiere medir y tiene que hacer todos los estudios necesarios para poder mejorar que ese conjunto de ítems tenga las mejores propiedades psicométricas en un contexto en particular, ¿sí? Eh, Obviamente ese tipo de trabajo también uno lo va adaptando, organizando según las directrices que vamos a trabajar a continuación. La primera directriz está asociada con los permisos previos que uno tiene que realizar, ¿sí? Antes de comenzar con la adaptación hay que obtener los permisos pertinentes de quien ostente los derechos y la propiedad intelectual del test.
este puede ser un propio investigador, o muchas veces, sobre todo en otros países, hay distintas editoriales que están a cargo de la producción y publicación de los instrumentos, y si uno lo quiere utilizar en otro contexto, debería comunicarse con ellos para hacer una adaptación previa y poder respetar realmente la estructura del instrumento. Obviamente se tiene que cumplir con las leyes y prácticas profesionales relativas al uso del test que está vigente en el país o países implicados, ¿sí? Eh, Posiblemente nosotros en Argentina el tema de las leyes de la utilización de los test no está tan desarrollado y tan utilizado como en otros contextos. En Estados Unidos tienen otro tipo de situaciones donde eh, para poder tener la habilitación de una profesión muchas veces se hacen evaluaciones de certificación, o para poder realizar eh, la utilización de un test y un diagnóstico, eh, necesita también tener toda una validación y todos unos permisos de ese instrumento que realmente cumple con los requisitos técnicos. Entonces, las leyes muchas veces dan varias pautas de cómo se debería utilizar e interpretar las puntuaciones y cuáles son los alcances y limitaciones que tiene un instrumento. Y eso ayuda mucho al profesional que administra y utiliza este tipo de instrumento, de que estás resguardado por la ley en sus decisiones basado en las puntuaciones que obtiene en el instrumento. Acá en Argentina no hay, por lo menos que yo sé, no hay un nivel de desarrollo tan estricto con respecto a la utilización de los instrumentos. Eh, no hay un reglamento más que lo que puede ser el código de ética de los psicólogos, eh, sobre cómo tener que utilizar un instrumento de medición, pero legalmente no hay pautas que te regulen, que digan que este instrumento no puede ser utilizado porque no cumple con cierta característica, o no hay pautas legales que te dicen que hay que hacer un proceso de, eh, de, de presentar, documentar y validar de que realmente este instrumento es adecuado para ese contexto para poder utilizarlo, y que las decisiones que se tomen con esa herramienta pueden llegar a tener decisiones acertadas, ¿sí? Eh, Al no existir eso, obviamente cualquier tipo de profesional puede utilizar el instrumento como se le dé la gana, y muchas veces puede utilizar instrumentos que no son eh, propiamente adaptados y tomar decisiones que pueden ser incorrectas, ¿tá? Pero bueno, eh, si uno cuenta con un instrumento y una editorial que le da los permisos de habilitar y utilizar un instrumento, probablemente y muy seguramente le van a dar una serie de pautas legales que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la adaptación del instrumento, como también cuáles serían los posibles estudios que deberían realizar para que realmente pueda contar con ese instrumento adaptado en otro contexto. Bueno, después hay que seleccionar el diseño de adaptación del test que sea más adecuado, evaluar la relevancia del constructo o constructos medido en el test en la población de interés. Eso también es importante, que ya lo vamos a ver, si realmente ese instrumento, ese constructo puede ser medible o puede existir en nuestro contexto para ser utilizado, ¿sí? Y evaluar la influencia de cualquier diferencia cultural y lingüística en la población de interés que sea relevante para el test de adaptación. Entonces, todas estas consideraciones, tanto de permiso como de la relevancia que tiene el constructo en nuestro contexto, hay que considerarlo previamente a su adaptación, ¿sí? Como destacar como lo más importante los derechos que ya dijimos de propiedad intelectual, y el otro punto es realmente si el constructo que yo quiero medir está presente de alguna manera en nuestro contexto. Y esto es un punto importante tener en cuenta, porque acá entra en juego mucho lo que sería dos aspectos. Por un lado, la teoría que sustenta el instrumento. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo con este instrumento? ¿Qué constructo teórico estoy midiendo?
estoy midiendo personalidad, estoy midiendo motivación, estoy midiendo actitudes, estoy midiendo capacidad cognitiva, funciones cerebrales. Bueno, depende el tipo de constructo que uno mide, uno puede tener el nivel de alcance de lo que se está evaluando, ¿sí? Y el nivel de generalización que puede existir sobre esos constructos teóricos que uno quiere medir. No es lo mismo cuando yo tengo una teoría donde los factores sociales, culturales influyen mucho en el comportamiento de los seres humanos, y desde mi teoría es muy relevante ese aspecto, a cuando yo propongo que todos los seres humanos somos prácticamente iguales y que la gran diferencia de nuestro comportamiento se debe más a factores posiblemente de carácter biológicos. Entonces, mi perspectiva de ser humano y mi perspectiva de qué es lo que yo quiero medir con mi teoría es lo que me va a permitir saber si ese constructo teórico se da en los seres humanos sin importar el contexto o las características culturales. Y el otro punto que tener en cuenta es que para poder ver ese tipo de relevancia, muchas veces uno debería hacer una revisión de la literatura, sobre todo en contextos semejantes al nuestro o en el mismo contexto, si hay algún tipo de instrumento, algún tipo de estudio que nos permite llegar a la conclusión de que sí existe ese constructo que sí se ha medido en otra ocasión con otro tipo de herramienta, por lo tanto yo podría pensar que esa característica que yo quiero medir se va a poder reflejar con mi instrumento en mi población, ¿sí? Entonces, es proponerse previo a la adaptación, si instrumento que yo quiero adaptar me va a permitir reflejar el constructo que supuestamente mide en mi población. Segundo grupo de directrices, que es sobre el desarrollo del test. Y este es un punto ya fundamental, y creo que gran parte de la diferencia que hay entre construcción de un test y la adaptación de un test está asociada a este tipo de conjunto de directrices. Porque acá es cuando empieza todo el proceso propiamente de adaptación y de traducción y de estudios más de carácter cualitativo que me van a permitir a mí ver el funcionamiento de esos ítems en mi contexto. Entonces, la primera directriz es asegurarse, mediante la selección de expertos cualificados, que el proceso de adaptación tiene en cuenta las diferencias lingüísticas, psicológicas y culturales entre la población de interés. Una segunda directriz es utilizar diseño y procedimientos racionales para la adaptación del test a la población del que va dirigido. Estos son todos los estudios psicométricos que uno tiene que hacer y todos los diseños. Ofrecer información y evidencia que garantice que la introducción del test y el contenido de los ítems tiene un significado similar en toda la población a la que va dirigida el test, ¿sí? Ofrecer información y evidencia que garantice que el formato de los ítems, la escala de respuesta, las reglas de corrección, la conversión utilizada, la forma de aplicación y demás aspectos son adecuados para toda la población de interés, que en realidad todo estos tipos de características que generalmente son muy parecidas a las que hemos visto en el desarrollo de la materia y que se pudo observar en la clase anterior de los tipos de respuestas que puede existir y cómo son los distintos tipos de ítem, no debería haber muchas modificaciones de instrumento original con respecto a la adaptación, salvo que el instrumento original tenga una particularidad muy importante y que para que se tenga una adecuada comprensión en nuestro contexto, uno debería modificar algunos aspectos, ¿sí? Como la forma de responder o las costumbres que podemos llegar a tener. Por ejemplo, si uno tiene un instrumento que las respuestas van del, del 0 a 100, porque la escala de evaluación que se utiliza en otro contexto, en el ámbito académico, generalmente va con notas que van del 0 al 100,
que sacaste un 95%, un 60%, y nosotros estamos acostumbrados a utilizar una escala que va del 1 al 10 o del 0 al 10, bueno, ahí se podría hacer ese tipo de modificación porque la gente está más acostumbrado a una escala de medición y que le resulta mucho más fácil entender y comprender y ubicarse con esa escala de medición que utilizar una escala que no es habitualmente utilizada en nuestro contexto, ¿sí? Pero si no es así, generalmente uno utiliza y mantiene la escala original tal como se ha propuesto en el instrumento original. No siempre se hacen modificaciones de estas características. La mayoría de las veces uno trata de respetar el instrumento de su manera original. Y recoger datos mediante un estudio piloto sobre el test adaptado y efectuar análisis de ítem y estudios de fiabilidad y validación que sirven de base para llevar a cabo las revisiones necesarias y adoptar decisiones sobre la validez del test adaptado. Dentro de estas directrices, a mí las que más me parece más importantes son la, la adaptación, diferencia lingüística y este último del estudio piloto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que traducir los ítems, hay que tener en cuenta algunos aspectos de cuáles son los métodos que se pueden utilizar para la traducción adecuada de los ítems. Que no es solamente mandar el conjunto de ítems que están en inglés, o en francés o en el idioma que sea original a un traductor y nada más. No, generalmente se hace con un paso que puede ser una traducción directa o puede ser una traducción inversa. Y cuando yo utilizo la traducción directa, ¿qué hago? Paso de los ítems del idioma original, se lo doy a un grupo de expertos, ¿sí? A un grupo, no solamente un profesional, sino a un grupo de expertos que generalmente ese grupo, dentro de lo posible, debería manejar no solamente el idioma, sino también tener un conocimiento de los aspectos más culturales y lo que puede reflejar esa palabra, ese término, en su contexto original, ¿sí? Y luego, de ese que se envía ese grupo de expertos, otro grupo, ¿sí? Evalúa la congruencia que hay entre las traducciones realizadas y revisa si cada uno de los términos utilizados a nuestro nivel eh, eh, si es del inglés al español, si se mantiene la comprensión y el entendimiento de lo que se está preguntando y si tiene la misma peso o relevancia a nivel cultural en los ítems traducidos con respecto a los ítems originales. El otro método es la traducción inversa, donde un conjunto de ítems del idioma original, lo hago una traducción al idioma al cual yo quiero adaptar, en este caso puede ser el español, y luego ese conjunto de ítems del español, otro grupo de expertos, hacen una nueva traducción al idioma original, que puede ser en este caso al inglés. Y luego se compara los ítems originales con los ítems traducidos nuevamente al inglés. Y se observa si los términos y las expresiones y la utilización de los vocabularios dentro de todo coinciden en ambas traducciones, ¿sí? Si sucede eso, da la sensación de que estaríamos utilizando o reflejando prácticamente términos muy semejantes al momento de traducirlo al español, que cuando lo volvemos a traducir, el término en inglés es prácticamente el mismo que se utilizó en su versión original. Entonces, estamos dando información de que ese término, ese vocabulario que estamos utilizando en la adaptación, tiene casi el mismo significado o despierta las mismas características que quiere despertar que en la versión original. Acuérdense que en estos casos tengo un grupo de expertos que traducen al español y después tengo otro grupo
que no se conocen, que no son los mismos traductores, que no son los mismos psicólogos o psicometristas, que hacen la traducción del español al inglés, ¿sí? Entonces tengo como dos grupos y hago como doble ciego, ¿sí? Ninguno de ellos se deben conocer y ninguno tiene que saber eh, cuál es la versión original o cuál es el objetivo de cada ítem que tiene en su versión original, ¿sí? De esa manera se puede hacer la equivalencia lingüística y ver qué nivel de adecuación tienen ese conjunto de ítems. Acá, por ejemplo, tengo un ítem que dice, es de una escala del RIAC, que mide intereses, ¿sí? Que dice trabajo en una tienda departamental, y que obviamente trabajar en una tienda departamental no es un vocabulario muy adecuado en nuestro contexto, ¿sí? Eh, Habría que buscar eh, si a lo mejor trabajo en un comercio, trabajo en un negocio, eh, eh, bueno, ver en una discusión con otros colegas cuál sería el término más adecuado que hace referencia al trabajar en una tienda departamental en español para que sea más adecuado y para que realmente se entiendan esa comprensión. Pero obviamente hace falta la opinión de los usuarios. Y ahí es cuando entra en juego lo que son las entrevistas cognitivas, que ya lo hemos visto en otro proceso, que muchas veces nos ayuda a ver cuál es el proceso de razonamiento que tienen los usuarios, que van a hacer lo que van a contestar el instrumento, y si ese proceso de respuesta que utilizan es semejante o es acorde a lo que uno pretende medir. En entrevista cognitiva eh, no hace falta más de 10 o 15 personas y bien realizada, te da mucha información. Y si sobre todo uno tiene que hacer una adaptación de un instrumento, y bueno, generalmente ahora a lo mejor muchas de estas evaluaciones y administraciones se hacen de manera online, pero cuando uno tenía que hacerlo de forma lápiz, papel y impresa, y que uno debería gastar una serie de recursos económicos para poder imprimir y contar con todos los instrumentos, previo a hacer una producción de un grupo amplio de instrumentos, era necesario hacer este tipo de proceso para poder revisar de antemano si alguno de los ítems de las traducciones que con el grupo de expertos desde una postura teórica sobre una postura de entendimiento lingüístico y lo que significa cada uno de esos ítems, uno pensaba que realmente iba a funcionar muy bien, luego en la práctica cuando utiliza algunos términos y la gente no responde los ítems, nos deja sin responder, que son casos missing, o cuando las respuestas son muy variadas y se observa una falta de entendimiento, o cuando uno le pregunta por qué responde de esa manera, uno le dice, bueno, la verdad que no entendí muy bien para qué apunta este ítem y me pareció que lo más adecuado era esto. Bueno, todo ese tipo de estudio de las entrevistas ayuda a mejorar y a modificar todos los puntos necesarios para pulir que cada uno de los ítems mantenga primero una versión más adecuada a lo que sería el original, pero que a su vez esa versión de traducción que se realizó sea adecuada para el contexto donde uno lo va a utilizar. Y ese es un trabajo bastante difícil de lograr, porque hay palabras que uno cree que pueden estar bien traducidas y que pueden ser adecuados, pero tiene distintos significados en un contexto. A mí, en un trabajo que hicimos con un instrumento de personalidad, que es el NEO, FI, eh, que es una adaptación hecha en español, nosotros hicimos una prueba para ver cómo funcionaba esa versión en Argentina, y el término de fantasía, eso lo utilizaba más como imaginación o creatividad. En España fantasía significa eso, pero nosotros en fantasía no es lo mismo que en Argentina. Y por ahí la connotación fantasía
nos da una idea de que estaba imaginando cosas o que tenía una falta de realidad de lo que estaba viviendo, entonces generaba respuestas totalmente atípicas e inadecuadas con respecto a la versión original. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que cuando había dos o tres ítems que tenía ese término, no funcionaba de la misma manera. Entonces tuvimos que modificarlo para que sea más adecuado a lo que nosotros consideramos lo que es la imaginación y la creatividad. Bueno, y así sucede con muchos ítems, donde la traducción que tiene original, es decir, la versión original al momento de traducirlo, el valor, la connotación que tiene ese término en nuestro contexto puede dar significados diferentes. Y una vez que uno tiene esa traducción, eh, que es la primera versión, se hace una prueba piloto, ahí sí se tiene que buscar un número considerable. Ese número de participantes depende de la cantidad de preguntas que tiene y a los estudios que uno quiere aplicar. Generalmente la regla elemental que uno utiliza en estos casos siempre es que sea el número mínimo para poder aplicar, por ejemplo, un análisis factorial, ¿sí? Entonces, si yo tengo 30 preguntas o 30 ítems y yo necesito aplicar un análisis factorial, muchas veces se calcula que tiene que haber 10 participantes por ítem. Entonces yo debería tener por lo menos 300 participantes. Si es más cantidad de preguntas, debería tener más cantidad de participantes. Y si 10 por participante es mucho, bueno, puedo tomar lo mínimo, que son 5, depende del instrumento. Obviamente, más cantidad de participantes, más seguridad voy a tener yo en ese estudio de que puedo evaluar con mayor precisión las propiedades psicométricas del instrumento, ¿sí? Sobre todo cuando aplico un análisis factorial. Bueno, pero ¿qué me permite a mí recoger in situ la reacción de las personas que realicen la prueba? ¿Sí? Eso siempre cuando lo puede tomar de forma lápiz y papel y uno puede presenciar las inquietudes que puede ir generando. Cuando se hace de forma online, ese tipo de información se pierde. Asegurarse que los ítems e instrucciones son correctamente comprendidos, si se entiende realmente lo que se le pide y cómo tienen que responder cada uno de los ítems. Registrar el tiempo necesario para la ejecución del cuestionario. También esto nos permite establecer si dentro de lo lógico, de lo que se planificó en un primer momento, lo que podía tardar un participante a responder, se puede observar en el cuestionario. Y si no tarda más o es muy rápido, hay que ver cuáles son los motivos, ¿sí? Recoger información sobre los posibles errores de contenido o formatos que se pueden corregir antes de pasar a la fase operacional, decía la última fase que sería realmente evaluar las propiedades últimas del instrumento y obtener datos que permiten llevar a cabo un primer análisis de ítem que indique la dirección y sentido de los índices psicométricos más relevantes. Y sí, en este primer estudio piloto uno puede evaluar la confiabilidad, puede evaluar la correlación de los ítems con el total de la escala, puede evaluar los niveles de asimetría, kurtosis o los niveles de dificultad de los ítems, depende del instrumento, ¿sí? Y puede evaluar la confiabilidad o aspectos de validez como la estructura del instrumento o algunas otras características que son necesarias. Entonces, en este primer estudio piloto, uno tiene una idea general de cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Y con los estudios previos psicométricos y con algunas reacciones y con algunas cuestiones de, de ver el comportamiento que tienen los usuarios con el instrumento, uno puede hacer una valoración general de cómo funciona y cómo viene el tipo de respuesta que dan los participantes, ¿sí? Entonces, un estudio piloto es fundamental para poder encontrar
el comportamiento que tienen los ítems en relación a los valores, como dije anteriormente, de asimetría, kurtosis, dificultad, discriminación, eh, confiabilidad, depende del modelo teórico que uno utiliza para hacer los análisis psicométricos. Considerando ese tipo de funcionamiento, uno puede hacer las últimas modificaciones. Y posiblemente acá se observan algunas características que dije, bueno, a lo mejor esto que yo pensaba que estaba bien, que lo había observado en el análisis de las entrevistas, o no surgió esa dificultad en el análisis de las entrevistas, observo que a nivel general las personas responden de una manera o dejen sin responder esa pregunta, entonces algo está sucediendo, algo está pasando con esta primera formato de los ítems. Y a partir de este primer estudio piloto, uno hace las modificaciones finales considerando que ya esas modificaciones que va a realizar serían las últimas, las que permitirían que el instrumento funcione de manera adecuada. Luego de esto vienen las directrices sobre el desarrollo del test, ¿sí? Y algunos tipos de estudios que pueden ser mayor nivel de complementación de esta versión original. Y ya empiezan estudios que son más de carácter de la construcción del instrumento, estudios psicométricos, para darle una serie de evidencia de que el instrumento cumple con todas esas evidencias de validez y de confiabilidad que me permiten a mí considerar que el instrumento está funcionando de manera adecuada. Entonces, dentro de este tipo de estudios puedo tener estudio de jueces, que consiste en pedir que los participantes externos que realicen comentarios sobre los ítems considerando algunos criterios particulares propuestos por el investigador, como por ejemplo el nivel de congruencia, el nivel de dificultad o redacción de los ítems. Acá ya se hacen las últimas modificaciones que sean necesarias. Después, análisis de confiabilidad, evidencia de validez interna, análisis factorial, o alguna fuente de validez o evidencia externa, como por ejemplo validez predictiva o convergente con otro tipo de instrumento, ¿sí? Acuérdense que los estudios de validez siempre tienen que estar asociados con el objetivo del instrumento por lo cual fue construido. Entonces, si yo tengo un instrumento que es para utilizar en el ámbito clínico y es para ayudarme a dar diagnóstico, yo todas las evidencias que yo tengo que generar de ese instrumento, sobre todo de las puntuaciones de ese instrumento, es para observar, primero, que mide realmente lo que yo quiero medir, y luego yo puedo predecir, explicar o describir lo que yo realmente quiero medir asociado con las variables a las cuales yo lo voy a utilizar, ¿sí? Si es para el diagnóstico, si es trastorno de personalidad, yo debería tener algún tipo de evidencia que me demuestre que esas personas que las diagnostico o las identifico con trastorno, algún criterio externo me ayude a obtener los mismos resultados o otro instrumento me ayude a obtener los mismos resultados. Y así realizar un estudio de validez de convergencia o un estudio de validez predictiva. Bueno, y luego tengo lo que son las directrices de confirmación, que es el tercer grupo de directrices, que cuando yo ya tengo todos los estudios realizados previos, ¿sí? Empiezo a realizar las últimas modificaciones y los últimos estudios para registrarlo como propiamente, la adaptación propiamente dicha, ¿sí? Entonces, definir la característica de la muestra que sea pertinente para el uso del test y seleccionar un tamaño de muestra suficiente que sea adecuado para la exigencia de los análisis empíricos. Acá ya los estudios que voy a realizar son los últimos estudios psicométricos, son los últimos que me van a permitir a mí reflejar las propiedades psicométricas que tiene el instrumento. Entonces, en este caso, yo debería contar con un tamaño de la muestra lo suficiente y que no sea menor a lo calculado, que me permita o que no me genere alguna dificultad en los índices psicométricos finales, ¿sí? Si no, voy a poder encontrar dificultades o características que no funcionan adecuadamente el instrumento porque la muestra no es representativa o la muestra es muy pequeña.
y ofrecer información empírica pertinente sobre la equivalencia del constructo, equivalencia del método, equivalencia entre los ítems en toda la población implicada. Esto ya vamos a observar que está asociado con lo que son el funcionamiento de los ítems y la equivalencia métrica que se tiene que tener con la población original. Es un estudio que no muchas veces se realiza porque tiene que contar con la colaboración de otro colega, que debe ser el instrumento original, y muchas veces uno no cuenta con esas posibilidades, ¿sí? Recoger información y evidencia sobre la fiabilidad y la validez de la evaluación adaptada del test en la población implicada y establecer el nivel de comparabilidad entre las puntuaciones de distintas poblaciones por medio de un análisis de datos o diseño de equiparación adecuado. Y ahí entra en juego la problemática, como le dije anteriormente, de que si uno no cuenta con una muestra de la versión original que uno pueda utilizar para comparar los resultados de su muestra de la adaptación, es muy difícil llegar a este tipo de equiparación. Generalmente estas directrices se proponen con el objetivo de que realmente uno pueda contar con instrumentos con este tipo de estudios, pero sin la colaboración de otra institución, otro organismo o la buena voluntad de otro investigador, por ahí se resulta bastante difícil, ¿sí? Ahora, si uno cuenta con ese tipo de información, ya sabemos que podemos hacer estudios, como lo mostré en la otra clase, de análisis factorial confirmatorio con multigrupo, donde yo tomo un mismo instrumento en dos poblaciones diferentes, ¿sí? Pues este puede estar en los ítems que están adaptados a nuestro contexto, pero este instrumento fue utilizado también en una traducción en Francia, otra traducción en Estados Unidos o en Inglaterra, puede ser que cuente también con una traducción hecha en China o en cualquier otro país, y si yo cuento con esa población y la respuesta a estos serios de ítems, y yo tengo la versión en español, yo puedo hacer este tipo de estudio de equiparación métrica con los ítems. Entonces yo sé que este rasgo latente que es intelecto influye en la respuesta que voy a dar al ítem creatividad, curioso, inteligente. Entonces yo después considero que este ítem que tiene el coeficiente que es A1/1, A2/1, ¿sí? Es igual, como se observa acá, al A1/2, A2/1 igual a A2/2. Entonces, de esa manera yo puedo ir comparando si los pesos o las cargas factoriales son semejantes de una población a otra, ¿sí? Y puedo utilizar varios grupos, no solamente dos, puedo utilizar varios grupos. Acá estoy utilizando únicamente dos grupos. Y si el comportamiento de este conjunto de ítems se observan que son semejantes en una población y la otra, bueno, yo puedo decir que existe una adecuación métrica de que el ítem creativo, curioso, inteligente, o prolijo, curioso, muy trabajador, representa cada uno de estos constructos de la misma manera en distintas poblaciones, y si yo después observo que una población, por ejemplo, eh, de Estados Unidos, de Francia y Argentina, hay diferencia en nivel de intelecto, o de responsabilidad o de extraversión, se debe porque en ese contexto, en esa población de una manera general tiene mayor nivel de extraversión o menor nivel de extraversión, pero no significa que el instrumento se comporta de manera diferente en ese contexto. Entonces yo podría comparar los rasgos de personalidad en dos poblaciones o tres diferentes, ¿sí? Y ver si una población es más extrovertida que la otra o más amable que la otra, pero siempre respetando que los ítems funcionan de manera adecuada en cada uno de ellos, ¿sí? Si hay un sesgo de funcionamiento de estos ítems en una población y eso genera puntuaciones diferentes, ya no puedo comparar y llegar a conclusiones de que la población de Francia es menos amable que la Argentina, o que la población de Estados Unidos es mucho más amable que la Argentina,
o son más extrovertidos que los argentinos. No, no podía llegar a esa conclusión porque el instrumento no cumple con las mismas características psicométricas y semejantes de una población con respecto a la otra. También este tipo de estudios se puede hacer, como vimos en otra clase, con funcionamiento diferencial de los ítems, que es uno de los modelos que más se utiliza hoy para comparar cómo funcionan estos ítems en distintas poblaciones. Y lo que se espera, como se ve acá en el gráfico, es que no exista diferencia entre los grupos. La curva característica de los ítems sean semejantes en ambas poblaciones, ¿sí? Acá se puede observar que la línea roja y azul en gran parte de la curva tienen su mismo comportamiento, pero en un nivel de habilidad se observa un poco una diferencia. Ahora, a nivel general, no hay funcionamiento diferencial en estos ítems, entonces puedo decir que es equivalente para ambas poblaciones. Y de esa manera, cuando yo puedo corroborar que el ítem funciona con la misma magnitud y mide ese constructo con la misma magnitud en distintas poblaciones, yo podría comparar las poblaciones y poder ver el nivel de rasgo que tiene cada una y saber si hay mayor o menor rasgo o mayor o menor ese tipo de atributos en distintas poblaciones, pero sin que el instrumento tenga un sesgo de medición. Las otras directrices están relacionadas con la aplicación, ¿sí? Está asociado con preparar los materiales y las instrucciones para la aplicación de modo que minimice cualquier diferencia cultural lingüística que pueda ser debida a los procedimientos de aplicación y a los formatos de respuesta y que pueden afectar la validez de la inferencia derivada de la puntuación. Y especificar las condiciones de aplicación del test que deben seguir en toda la población a la que va dirigido. Este punto hay que tener en cuenta que hay que respetar dentro de todo lo que sería la situación estandarizada de la administración del instrumento, ¿sí? Ustedes tengan que tener en cuenta que yo no podría, si un instrumento tiene un mínimo de tiempo para responder, que yo lo realice de manera libre, sin considerar el tiempo, entonces un grupo de participantes podrían tener todo el tiempo posible para responder las respuestas de rendimiento y posiblemente tenga un mejor rendimiento que aquel que le doy poco tiempo para brindar sus respuestas. Entonces, ya las consignas que se dan de una versión original con respecto a la traducida y a la adaptada son diferentes, entonces los resultados que puedo obtener ya son diferentes, ¿sí? Entonces, el proceso de estandarización también tiene que estar dentro de lo que es el proceso de administración. Yo no puedo modificar la modo de administrar el instrumento si yo sé que ese modo de administrar va a generar distintos resultados, distintos rendimientos en la evaluación, ¿sí? Entonces hay que tratar de mantener siempre las mismas directrices, salvo que algunas indicaciones no sean de todo congruentes o no sean todos adecuados en un contexto, entonces uno debería hacer algún tipo de modificación. Y si hace ese tipo de modificación, uno debería documentar con bastante precisión por qué se hace esa modificación y qué beneficio se obtiene y qué tipo de error se evita con ese tipo de modificación. Los aplicadores, en este caso, uno tiene que elegir personas que sean la población que se aplica el test, debe estar familiarizado con los distintos matrices y culturas que se trae, tener experiencia y aptitudes para la aplicación del test y conocer la importancia de seguir el pie de la letra los procedimientos reglados por la aplicación de los tests. Esto en el caso cuando muchas veces, que no pasa mucho en nuestro país, pero es cuando uno tiene algún tipo de arreglo con una editorial, que la editorial necesita la adaptación de ese instrumento en nuestro contexto, porque obviamente ve que puede ser un foco de aplicación y de comercialización de ese instrumento, entonces muchas veces cuando tiene las directrices con respecto de quién va a ser el equipo de trabajo, pone una serie de pautas de que obviamente las personas que van a aplicar el instrumento tienen que ser
personal idóneo, ¿sí? Para lo mismo. Algo que uno podría observar en ese tipo de comportamiento es cuando uno tiene que aplicar una prueba internacional y tiene que utilizarlos como las pruebas PISA, ERCE, algún tipo de evaluación del desempeño académico. Obviamente los que aplican eso son docentes, pero esos docentes son capacitados de manera previa para conocer bien son los ítems, cómo se administran, cómo se evalúan, qué está evaluando cada uno, y una serie de directrices como para que realmente estén formados a la hora de aplicar ese tipo de instrumentos. Sino una mala aplicación sin considerar las instrucciones, las directrices que se le tiene que dar a los usuarios, puede obtener rendimientos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, esa capacitación hace falta generalmente. En el caso de la adaptación que uno puede hacer de un instrumento a nivel local, generalmente lo hace con un equipo de trabajo, con un equipo local, que ya generalmente sabe de lo que estamos trabajando, ya sabe cómo se administra un instrumento. Si no saben, se capacitan, generalmente siempre con el director del equipo o con algunos de los que ya tienen mayor experiencia para hacer una adecuada administración del instrumento. Ahora, en líneas generales, lo más importante de esto, que también se da en cualquier situación de evaluación, es respetar una cuestión estandarizada de la manera en cómo se tiene que administrar la herramienta. Que no sea el factor humano del administrador el que genera algún tipo de dificultad, inconveniente en el resultado final de la prueba. Dice sobre puntuación e interpretación de las puntuaciones. Interpretar la diferencia de la puntuación entre los grupos teniendo en cuenta la información demográfica pertinente, esto es saber realmente que el baremo que se ha generado o la utilización de la distribución de la muestra en base al objetivo del instrumento y a la población donde va dirigido, tenga una representación o una característica relevante. Por ejemplo, en muchos test neuropsicológicos, ustedes el día de mañana si aplican algunos de ellos, van a encontrar que el nivel de instrucción es un factor muy importante en el funcionamiento cognitivo, sobre todo cuando ya son adultos mayores, y muchos estudios, muchos baremos están asociados con ese tipo de variables. Entonces uno debería tener, para poder dar un diagnóstico más adecuado, una representación bien adecuada de cuáles son los distintos niveles de instrucción que puede tener la población y que la muestra represente esos niveles de instrucción, como también la edad y el sexo de los participantes, pero sobre todo muchos test neuropsicológicos asociados con el funcionamiento cognitivo, asociados con el diagnóstico que puede ser con algún tipo de demencias, el factor nivel de instrucción es bastante importante, entonces uno debería considerar que a la hora de hacer las interpretaciones y la puntuación de los instrumentos, se ha contemplado que la muestra tiene los distintos niveles de instrucción representados en esa muestra que ha seleccionado. Y comparar las puntuaciones entre las poblaciones únicamente a nivel de invariancia establecida por la escala de puntuación utilizada en la comparación. Y esto se debe a los estudios previos que mencionamos sobre el análisis factorial confirmatorio o funcionamiento diferencial, y observar que realmente no existe un funcionamiento diferencial de lo mismo y que puede mantenerse que el instrumento, por más que utilice en distintas poblaciones, mantiene siempre la misma métrica y las mismas propiedades para poder evaluar los atributos, ¿sí? El tema de la equiparación o la invarianza está muy asociado con la actividad respuesta al ítem, y que es poder mantener la métrica propuesta por el instrumento original en la población donde se ha adaptado el instrumento original, ¿sí? Entonces, en esa situación uno debería esperar que el funcionamiento de esos ítems mantengan características semejantes al original.
por ejemplo, de que si un ítem tiene el funcionamiento como muy difícil en una población original y luego hace la adaptación y tiene un funcionamiento diferencial que es muy fácil, bueno, hay que ver por qué no representa con la misma magnitud esos valores y obviamente eso puede generar cambios a la hora de interpretar los puntajes porque puede cambiar las magnitudes que existen en las diferentes de las puntuaciones en la población original con respecto a la población donde se hizo la adaptación. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo tengo ítems que son adaptados y traducidos y aplicando teoría de respuesta al ítem, cada uno de los niveles de dificultad y las propiedades de discriminación influyen mucho en la probabilidad de respuesta y influyen mucho en el puntaje total de que se le va a obtener en el instrumento. Entonces, los niveles máximos y mínimos que puede obtenerse con el instrumento a nivel de métrica puede ser diferente de una cultura a otra si los ítems no cumplen con esa condición de que son invariantes de una población a otra. Se directrices para obtener la puntuación es si no se puede demostrar la existencia de equivalencia métrica entre los ítems que componen la escala original y la adaptada, las puntuaciones obtenidas no podrán compararse directamente. ¿Sí? A lo mejor yo podría utilizar el instrumento en mi población y hacer una medición de esos constructos, pero no podía llegar nunca a la conclusión de decir que los estadounidenses son más extrovertidos que los argentinos y los argentinos más extrovertidos que los franceses o más amable, depende de lo que uno quiere medir, y comparar una cultura con respecto a la otra. Eh, esta característica de la equivalencia métrica es lo que se observa generalmente en las pruebas PISA, donde los estudios que se han generado y para poder comparar el rendimiento de una población a otra y ver en qué nivel de rendimiento está un país con respecto a otro, es mantener esta equivalencia métrica. Entonces los ítems tienen que ser equivalentes y se tienen que hacer los estudios necesarios para asegurarse que el funcionamiento de ese ítem en la población de Argentina es la misma que tiene en Brasil, en Chile, en México, en Estados Unidos, ¿sí? En China o en cualquier otro país que participa en ese tipo de evaluación. Si no se cumple con ese requisito, ese ítem puede tener un sesgo y obviamente el rendimiento total de una población no puedo compararlo uno con respecto a la otra porque ya perdí la métrica original. Directrices sobre documentación que se proporciona documentación técnica que se recoja cualquier cambio en el test adaptado, incluyendo la información y la evidencia sobre la equivalencia entre las versiones adaptadas, que proporciona documentación a los usuarios con el fin de garantizar un uso correcto del test adaptado en la población a que va dirigido. Esta directriz vale tanto para la adaptación como la construcción de un instrumento. Uno tiene que reportar todos los estudios que se realizaron y todas las pautas que tener en cuenta para una adecuada aplicación del instrumento. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso en todos los detalles que se realizaron y en todas las decisiones técnicas que se tomaron en cuenta en cada uno de los estudios. Y si en un apartado, en algún tema en particular, se ha suprimido un ítem, se ha reemplazado por otro, hay que justificar y explicar realmente por qué se ha realizado esa modificación y cuánto puede haber cambiado o modificado la versión original con respecto a la versión adaptada. ¿Sí? Esto obviamente son directrices a nivel general, son directrices que se proponen a nivel internacional y que muchas veces cuando uno realiza una adaptación y solamente lo hace para un estudio de investigación y hace modificación, hay muchos datos que no se presentan o no se documentan o no se tienen en cuenta. Pero se debería considerar todos estos aspectos si uno quiere adaptar un instrumento para que lo utilicen otros profesionales, ¿sí? Y que ese resultado que se obtiene sirven para un diagnóstico en particular, considerar todos estos aspectos que se ha realizado tanto en la adaptación para las pautas para una adecuada interpretación o administración del instrumento.
Y los publicar, obviamente siempre se recomienda que se publiquen los instrumentos en principales revistas para que o pares evalúen el material realizado o las adaptaciones realizadas, y también para poder considerar que se pueda comparar los resultados con otras poblaciones. Acá hay que tener en cuenta que muchas veces las adaptaciones se hacen para un uso profesional porque es necesario contar con un instrumento en ese contexto, o también se puede hacer para el ámbito de investigación. Y cuando se hace en el ámbito de investigación, muchas veces ayuda poder contar con estos resultados y ver si el comportamiento de estos conjuntos de ítems es semejante a lo que se observó en otra población. Hay una cuestión de que siempre se ha discutido, es que conviene realizar, adaptar o construir un instrumento. Y muchas veces uno se va a encontrar con este dilema. Hay veces que el instrumento, eh, la, la adaptación del mismo pueden llevar casi el mismo tiempo y el mismo esfuerzo y la misma dedicación. Y hay veces que las modificaciones que se tienen que hacer del instrumento son demasiadas, por lo tanto pueden generar algún tipo de inconveniente eh, a la hora de hacer la adaptación. Entonces uno debería evaluar qué conviene hacer. Si construyo una herramienta nueva, porque los tiempos, costos y dedicación van a ser los mismos que poder hacer una adaptación, y obviamente puedo llegar a tener la ganancia de que yo al realizar este tipo de actividades voy a contar con, con un instrumento que es propio de mi cultura y que voy a tener la posibilidad de contar con los derechos y poder realizar las modificaciones que yo quiero sin tener el control de una editorial o la necesidad de respetar sí o sí la versión original, ¿sí? Pero que obviamente puede tener algún tipo de inconveniente, es que al ser un instrumento nuevo en un contexto diferente, posiblemente no puedo comparar esos resultados con en otra cultura. Y ahí entra en cuenta el objetivo del instrumento. Si mi instrumento posiblemente está asociado para evaluar eh, un constructo y luego esa información me va a servir para compararlo con otro tipo de poblaciones, y a mí me resulta necesaria ese funcionamiento, ¿sí? Yo a lo mejor, a mí no me conviene hacer una construcción, sino adaptar un instrumento que sé que es muy utilizado en el ámbito de investigación, muy utilizado en otras poblaciones, que puedo comparar esos resultados con otros lugares, y de esa manera puedo considerar que estoy midiendo el mismo constructo con una misma herramienta y puedo llegar a comparar esos comportamientos en distintas poblaciones y saber si se da con mayor o menor magnitud, y poder explorar cuáles pueden ser las causas posibles que se den ese tipo de fenómenos. Si hablamos de rasgos normales, y a lo mejor es para comparar cómo es el comportamiento de esos rasgos o cuál población puede ser, como daba el ejemplo anteriormente, más extrovertido, más introvertido. Pero si yo estoy hablando de alguna patología, o si estoy hablando de algún tipo de trastorno o de algún comportamiento inadecuado, yo podría comparar si una población es más estresada que la otra, o si una población tiene más trastorno de alguna característica en particular que otra, y de esa manera siempre utilizando un mismo instrumento. Si yo tengo instrumentos diferentes, yo debería buscar la forma de poder considerar que son equivalentes a ambos instrumentos. Y ya entro en una situación problemática que es muy difícil, ya que por más que puedo considerar que los dos miden constructos semejantes, el conjunto de reactivos ítems no son iguales, entonces puede tener comportamientos diferentes, ¿sí? Pero bueno, la adaptación, la construcción, por ahí son decisiones que uno debería tener en cuenta y saber qué conviene realizar en cada ocasión, ¿sí? Eh, en nuestro contexto, generalmente, somos más de adaptar instrumentos que propiamente la construcción.
Y muchas veces las construcciones que se hacen es cuando sabemos que ese instrumento o esa variable es muy poco medible o muy poco utilizada y hay pocos instrumentos a nivel internacional, o porque el trabajo que uno tiene que realizar es demasiado amplio y demasiado eh, dificultoso como para hacer la adaptación, y por ahí te conviene más construirlo en tu propio contexto, ¿sí? Generalmente cuando uno hace la construcción, lo que puede ganar también es que ese conjunto de ítems que tiene eh, son diseñados con un lenguaje más adecuado, más utilizado en la población. Los constructos, las expresiones son mucho más adecuadas para nuestro contexto. Yo puedo contar con un grupo de 20 preguntas, 20 ítems que después los voy a reducir a 10 porque yo necesito únicamente 10. Entonces tengo la posibilidad de probar varios ítems, después ir reduciendo y eligiendo los mejores. Caso que cuando yo tengo que hacer adaptación y tengo 10 ítems que mide el rasgo de extraversión, tengo que tratar de respetar esos 10 y tratar que esos 10 originales se adecúen de la mejor manera en mi contexto. Entonces muchas veces eso lleva más tiempo, más dedicación y más problemas que cuando yo puedo eh, contar de un grupo más amplio de preguntas y quedarme con lo que mejor funciona, ¿sí? Pero bueno, es un tema y un debate que muchas veces depende a las necesidades, objetivos y recursos que se cuentan para ver qué es lo que conviene realizar, o una adaptación o una construcción.